Queridos hermanos, estos días les hablé de mis cuadernos espirituales, de ese medio tan lindo que aprendí al comienzo del discernimiento de mi vocación en el año 82 y que continúa hasta el día de hoy, en que voy por el cuaderno número treinta y tantos y que siempre me sirve volver atrás y leerlos y se los ofrezco a ustedes como un método que les va a servir en su vida espiritual para objetivar el diálogo con Jesús y decirles que conviene hacerlo como un diálogo con Jesús. Bueno, algunas personas curiosas seguramente me han pedido que les lea algo o que les diga que alguna cosa que escribí en ese cuaderno y entonces, bueno, yo tengo un montón de pecados escritos en ese cuaderno y un montón de exámenes de conciencia y de arrepentimientos y de caminos dos pasos para adelante y tres pasos para atrás que no les voy a contar porque no es lindo que ustedes conozcan toda la miseria que uno tiene. Pero hay cosas muy lindas también, que evidentemente son inspiraciones de Jesús, del Espíritu Santo, y que me gusta compartirlas con ustedes, tratando de que no haya en esto ninguna intención de decirles que soy más bueno de lo que soy, ¿no? En España, ustedes saben que yo hice el seminario en Toledo, en España, tienen un dicho que me gusta mucho, que es de dinero y santidad la mitad de la mitad. Vieron que ellos muchas veces no pronuncian la D final, ¿no? Por eso de dinero y santidad la mitad de la mitad. Y, y es verdad, ¿no? Que nosotros hacemos alardes de cosas y entre las cosas de las cuales más frecuentemente hacemos alarde es del dinero que tenemos y de la bondad que tenemos, ¿no? Y vieron cuando dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Así que ustedes tomen todo esto como algo que uno escribe, pero que no necesariamente por eso uno lo vive, como tantas predicaciones de nosotros los sacerdotes que muchas veces decimos cosas muy lindas, pero no necesariamente las vivimos. Y saben ustedes que en el seminario yo aprendí que hay una diferencia entre las virtudes y los carismas infusos. Es decir, infusos significa que son infundidos por Dios, no adquiridos por nosotros, ¿no? Entonces hay virtudes que nosotros adquirimos o carismas que nosotros adquirimos. Un carisma que nosotros adquirimos puede ser, por ejemplo, cantar bien, pero ¿por qué? Porque de chiquito me mandaron a clases de canto y entonces me mejoraron, me enseñaron a poner la garganta y entonces eso es un carisma pero que está adquirido, ¿no? O una virtud adquirida significa mi padre desde chiquito me enseñó a ser paciente y entonces me corregía todas mis impaciencias una y otra vez y entonces tengo esta virtud de la paciencia pero adquirida. Infusas significan que Dios me las da, ¿no es cierto? Que Dios me puede dar virtudes infusas y Dios me puede dar carismas infusos. Ahora que la diferencia entre una virtud y un carisma infuso es que la virtud hace bueno al sujeto que la recibe. En cambio, el carisma es por el bien de aquellos que van a recibir la donación de ese carisma. Ahora se los voy a explicar. Es decir, que si Dios me da la virtud infusa de la prudencia, me la da a mí porque hay un cierto merecimiento en mí y yo voy a ser prudente. En cambio, si Dios me da el carisma de aconsejar bien en la confesión o de predicar bien, no quiere decir que lo hace porque yo soy bueno, sino que lo hace para que las personas que se confiesan conmigo se vayan con un buen consejo o las personas que escuchan mis sermones se vayan con una buena instrucción. Es decir, que el carisma no es en orden a la perfección mía,
sino que es en orden a la perfección de ustedes que reciben eso a través de mí. Y entonces hay personas que tienen carismas muy buenos, pero que no necesariamente son buenos y no necesariamente viven esas cosas. Y uno como sacerdote tiene esa experiencia de, por ejemplo, de algunas veces predicar cosas muy subidas en el orden espiritual que uno no las vive y que uno las dice y dice, pero esto yo ni a los talones. Pero bueno, evidentemente el Espíritu Santo habla a través de nosotros también a nosotros, ¿no? Mismos. Y lo mismo en el confesionario, algunas veces uno ha dado unas correcciones o unas indicaciones, unas sugerencias muy sutiles o que le hacen mucho bien a la persona, aun cuando uno no esté preparado realmente para esa observación, sino que evidentemente es el Espíritu Santo el que nos usa, ¿no? Entonces quería leerles algo que escribí el sábado 17 de febrero de 1990, que es una especie de oración que yo le dirijo a Jesús de cómo yo quisiera ser, ¿no? Es decir, en el año 90 yo empecé como una especie de recta final, porque el 8 de julio de 1990 me ordené de diácono y el 4 de agosto de 1991, al año siguiente, me ordené de sacerdote. Entonces ya estaba como en la recta final y yo estaba pensando cómo quería ser como sacerdote, qué quería ser. Y entonces acá les cuento qué quería ser. Como la noche que oscurece el firmamento para que el hombre descanse y sueñe. Como el agua que besa la tierra para hacérsela pródiga. Como el sol que en sus rayos arranca de la semilla el brote fecundo que produce el fruto, como la brisa fresca que alivia las tardes del hombre en estío, como el viento potente que conduce sus naves a puertos seguros, como el árbol añoso que le ofrece su sombra, como la flor que lo alegra con su color y perfume, como el mar que lo seda y la montaña que lo impulsa a elevarse, como el horizonte infinito de la pampa que lo invita a lo grande, como los atardeceres rosados de otoño que lo llevan a preguntarse las cuestiones del alma, como el dulce aroma del jazmín que lo embriaga y las uvas de la vendimia que lo alegran, sea mi vida para el hombre un agradable encuentro contigo, consigo y conmigo. Me encanta, claro, piensen que yo soy medio artista, ¿no? Que siempre quise ser pintor y que siempre la literatura me interesó mucho y lo que más me interesa tanto en la pintura como en la literatura son los símbolos, porque yo soy poco racional, ¿no es cierto? Entonces los conceptos a mí siempre me resultan muy limitados y demasiado definidos, ¿no es cierto? Es decir, con límites, con fines, ¿no? Y en cambio el símbolo me resulta mucho más plástico, mucho más completo. Y entonces cuando yo tengo que pensarme, otro diría, bueno, yo quiero ser un cura fiel, honesto, respetuoso, obediente, pobre, casto. Bueno, pero yo digo que yo quiero ser noche, quiero ser agua, quiero ser sol, quiero ser sombra, quiero ser brisa fresca, es decir, ese tipo de cosas porque así es como funciona mi cabeza, ¿no? Que les parecerá un poco rara quizás a algunas personas y a otras personas que tengan también una sensibilidad estética parecida a la mía no les parecerá nada raro, ¿no? Pero bueno, yo lo que quise ser como sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, porque mi experiencia de Dios es muy importante, es muy vital, siempre lo fue, desde muy chiquito. Yo siempre pienso que si vieron como a los chiquitos en el colegio les hacen ese test
y le dicen dibuja tu familia, y entonces el chiquito dibuja a su papá, a su mamá, a sus hermanos y quizás a su gato. Bueno, yo, si me hubieran pedido eso, hubiera dibujado a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, quizás a mis abuelos, que eran bastante presentes en mi familia, pero también hubiera dibujado a Dios, sobre todo a Dios Padre, porque yo sentía una gran presencia de Él. Entonces, pues yo también como sacerdote pensé, yo lo que quisiera es al hombre de hoy, que le es difícil el acceso a Dios y que tantas veces se pregunta, ¿Dios existe? Si existe, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo conozco? ¿Por qué permite estas cosas? Las guerras, que un chico muera, tantas cosas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no actúa? A ese hombre que se pregunta esas cosas, yo quería ser de alguna manera, no la respuesta, porque la respuesta es Dios, ¿no? Pero quería ser como una especie de camino a esa respuesta, es decir, que, que la gente cuando me encuentre, de alguna manera diga, ah, es por acá, ¿no es cierto? Que tengo que ir, porque después cada persona va a encontrar esa respuesta distinta y esa respuesta se la tiene que dar Dios, porque evidentemente Dios es infinito. Entonces, lo que Dios puede ser para mí es distinto de lo que Dios es para otra persona. Y dónde lo encuentro yo a Dios posiblemente es distinto de dónde lo encuentra otra persona. Pero yo pensaba en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, la noche que oscurece el firmamento para que el hombre descanse y sueñe. Veo que bárbaro, ¿no? Es la noche, es como un tiempo que para al hombre de sus afanes, de sus trabajos, y quiera o no quiera lo hace descansar y lo hace reflexionar. Entonces yo decía, bueno, yo quiero ser como esa noche, o como el agua que besa la tierra para hacerla pródiga. ¿Vieron lo que es la esterilidad, no es cierto? Lo que es el desierto, lo que es la tierra yerma, ¿no? Y lo que es el agua, ¿no? Como inmediatamente esa tierra se pone negra, se pone fértil, se pone a producir fruto. Bueno, yo decía, bueno, yo quisiera en esta esterilidad de nuestro tiempo ser como el agua, como el sol, que en sus rayos arranca de la semilla el brote fecundo que produce el fruto. Es decir, hay una semilla en todos los hombres que la plantó Dios, ¿no? Entonces yo quiero ser el sol que le arranque, ¿no es cierto?, a esa semilla, ese brote que después va a dar un fruto. O como la brisa fresca que alivia las tardes del hombre en estío. Yo, como soy muy blanquito, el sol me hace mal, y entonces la brisa fresca, ¿no? Ese aire que algunas veces nos alivia al hombre en estío, el hombre en verano, el hombre cansado por el calor, por el agotamiento. Bueno, yo querría ser como un soplido, ¿no? Sobre la herida de las personas, como un soplo de brisa fresca que le dio un poquito de consuelo a ese hombre para aliviarlo, como el viento potente que conduce sus naves a puertos seguros, es decir, que, bueno, quiero ser brisa, pero también quiero ser viento potente para empujar, ¿no es cierto?, ¿no? A las naves de los hombres al puerto donde tienen que ir, ¿no? Porque algunas veces con la brisa fresca no hacemos nada, ¿no es cierto? Necesitamos como un fuerte viento para que nos lleve a un lugar en donde todos los hombres tenemos que ir, pero muchas veces muchos hombres se quedan en el camino, ¿no? Y entonces yo quería ser como el que empujara esas naves a ese puerto, ¿no? Como el árbol añoso que le ofrece su sombra. También esta idea del fresco, ¿no es cierto?, frente al sol, ¿no? Qué lindo es ese árbol que de alguna manera nos cobija y qué necesidad, ¿no es cierto?, por la orfandad que viven los hombres, hay de ser sombra frente a tanto sol y tanta intemperie.
como la flor que lo alegra con su color y con su perfume, porque siempre también yo sentí como necesidad de ser alegre, de levantar el ánimo, no sé, de, de- de ser positivo, ¿no? Y entonces vieron que una flor para qué sirve y para alegrarnos, ¿no es cierto? Nos alegra con qué, con sus colores, con su perfume, con la curiosidad, ¿no es cierto? Que tiene esa forma extraordinaria, ¿no? Porque las hojas son todas más o menos iguales, más o menos parecidas, más o menos del mismo color, pero la flor es como una curiosidad, pero y que nos alegra esa curiosidad, y eso también yo quería hacerlo, ¿no? Como el mar que lo seda y la montaña que lo impulsa a elevarse, como el horizonte ilimitado de la pampa que lo invita a lo grande. Saben ustedes que cuando yo era chico y viajábamos con papá, con mamá en el auto, sobre todo a Mar del Plata, que era donde teníamos casa de veraneo, yo miraba ese paisaje y como esteta que siempre fui, decía, ay, nosotros no tenemos montañas ni tenemos lagos, sino como que tenemos un paisaje tan sonso de alguna manera, ¿no es cierto? Que es como tan vacío de bosques y de otras cosas que podrían ser más pintorescas. Pero con el tiempo entendí que el paisaje de la Pampa es extraordinario, ¿no? Porque nosotros vemos el horizonte y nos permite como una idea un poquito grande, ¿no? Entonces el estar de repente en España y encontrarme en un país con un paisaje muy lindo, pero por otra parte mucho más estrecho, ¿no? Y un pueblito cada 7 kilómetros y no estas distancias que tenemos nosotros tan grandes que nos invitan a la grandeza. Y eso yo también querría ser, ¿no? Como no un cura meticuloso que dijera, bueno, es decir, ahora lo que tenés que hacer es recibirte y pagar los impuestos para que no te corten la luz, ¿no es cierto? Sino como algo que tuviera una cierta magnificencia, una cierta magnanimidad, que le ofreciera al hombre algo, bueno, animate a ser santo, animate a perdonar esto tan terrible que te hicieron, animate a amar incluso al que te odia y al que te calumnia, animate a ayudar incluso cuando esto te traiga problemas, porque bueno, estamos hechos para lo grande, ¿no? Dice como los atardeceres rosados del otoño que lo llevan a preguntarse las cuestiones del alma. Eso también, ¿no? El otoño como el atardecer es como un tiempo en que es más cercano a la muerte, por decirles que vendría a estar significado por la noche y por el invierno, ¿no? Y entonces hay momentos en donde uno se pone más reflexivo sobre qué hice, sobre ese encuentro más próximo con Dios. Y yo quisiera de alguna manera, aún a los jóvenes, ¿no? Es decir, que están en su primavera y por eso todavía les queda todo por vivir, pero yo querría ser como un atardecer de otoño, ¿no? Para poder mostrarles a los hombres, bueno, se acerca el fin, ¿qué pensás de eso? Dice, como el dulce aroma del jazmín que lo embriaga y las uvas de la vendimia que lo alegran, ¿no? Son todas estas metáforas de perfumes, gustos, pero que alegran, que enriquecen, ¿no es cierto? Que dan felicidad. Yo hubiera querido y espero haberlo logrado, aunque sea en alguna parte, eso para los hombres. Y termino de esta manera que a mí me gusta mucho. Dice, sea mi vida para el hombre un agradable encuentro contigo, consigo y conmigo. Esto me gusta mucho porque me parece que está como bien logrado, ¿no? Es decir, que incluso en el orden, ¿no?
ser nosotros un lugar del encuentro contigo, es decir, con Dios, ¿no? En primer lugar, que es lo más importante. Después un lugar del encuentro del hombre consigo, con él mismo, ¿no es cierto? Con quién es, porque también es muy importante que el hombre sepa quién es, qué quiere Dios de él, qué le está pasando. Y en tercer lugar, conmigo, porque yo también quiero que me encuentren, es decir, no porque soy importante ni nada de eso y por eso me puse en tercer lugar, pero yo también quiero que amistad y quiero familiaridad y quiero que me quieran, ¿no es cierto? Y que me conozcan, porque también necesito ese encuentro con los demás, ¿no es cierto? Y porque soy el pastor, ¿no es cierto? Y el pastor tiene que ser conocido por las ovejas y amado por las ovejas. Entonces, parece muy bien que yo quisiera ser un lugar en donde los hombres primero se encuentren con Dios, después se encuentren con ellos mismos, pero también en alguna manera se encuentren conmigo. Así que les dejo la bendición, ya les conté algo que hay en esos cuadernos espirituales. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.